Encetem ja la segona part del Bona nit Pitiuses després de fer una parladeta en la primera part, ja ho hem vist, en Carlos Rodríguez, que és el portaveu, és vicepresident de Cimeval a nivell balear i portaveu o delegat del Cimeval a nivell Pitius. Ha parlat de sanitat, és el sindicat de metges de Balears, de les reivindicacions i del malestar una mica que s'ha generat, encara que ell diu, clar, diu la ministra el que ha aconseguit ha sigut posar-nos d'acord a tots els metges en contra de l'Estatut que mos vol aprovar. Anem a debatre des del punt de vista dels nostres convidats aquesta entrevista i comencem. Jaime Díaz Entre Sotos, de Vox. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallados. Una valoració, diguem, una analítica, nunca mejor dicho, de aquesta primera parlada en Carlos Rodríguez. Jaime. Vale, bien, la actualización, la revisión del Estatuto Marco de la sanidad y del personal sanitario es algo que es mucho más amplio que lo que representa Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez solamente representa a lo que son los médicos. Es decir, dentro de este Estatuto Marco se habla de muchas más cosas. Se habla de todo tipo de personal sanitario, de personal auxiliar, de personal administrativo, se habla un poco de la sanidad en general. A ver, los médicos, lógicamente, lo que se han asustado es porque en el primer borrador lo que aparecía era que había una incompatibilidad bastante rígida en cuanto al tema del ejercicio de la actividad profesional privada a personas que estaban ejerciendo la actividad profesional pública. Bien, esto, pues muchos médicos opinan que deben de ser compatibles y que no debe haber ningún impedimento. A ver, esto es un asunto que efectivamente hay que debatir y hay que llegar a un arreglo general. Nosotros, en mi partido político, creemos, como la gran tradición española que es, en la sanidad pública, pero eso no significa que no creamos que tiene que existir una sanidad privada o que pueda existir una sanidad privada. De hecho, él ha dicho una cosa. Ha dicho que hay mucha gente que se está yendo a la sanidad privada. Y dice, claro, ¿por qué? Porque la sanidad pública está muy mal. Es decir, si la sanidad pública estuviera muy bien, no existiría la sanidad privada. ¿Por qué la sanidad pública está mal? Porque no se invierte ni se dedica suficiente presupuesto a la sanidad pública. Y eso es una realidad que nadie puede sentirse engañado. Es decir, se necesitan más médicos, más material, más instalaciones, para poder mantener una sanidad pública en condiciones. ¿Qué es lo que ha fallado? Pues una demanda brutal de servicios médicos que no ha sido capaz, la estructura tal y como existe, de poder asimilar. A ver, yo pienso que esto luego podremos seguir hablando de ello, pero creo que el principal problema es el compromiso de las administraciones públicas con la sanidad pública. Lo demás ya son cuestiones que se tienen que dirimir pues en el marco de las negociaciones que tienen que hacer los distintos sectores dentro de la sanidad. Quan se redacta un estatut, s'escolta als professionals també els requeriments que ells necessiten o demanen, o ho fa un comitè d'experts? Comité de expertos, el mismo de la pandemia, a lo mejor lo está haciendo, porque se reúnen y dialogan lo mismo que el de la pandemia. Como era nulo, pues yo creo que este es el mismo, ¿no? Yo espero que en el Ministerio de Sanidad haya médicos y personal implicado en este tipo de cosas. Lo espero, y todos lo esperamos y todos nos imaginamos que es así. Tampoco hay que coger y sacar las cosas de quicio y decir que no hay, porque tampoco hace falta ser Premio Nobel de Medicina para elaborar un estatuto marco de la sanidad y de los profesionales de la sanidad. A ver, es una cuestión que hay técnicos suficientes para poder proponerlo. Siempre detrás hay un criterio político, es el criterio político del Partido Socialista y del Gobierno Progresista, que están proponiendo una serie de cosas. Vale, pues ahora se va a negociar y a ver si las negociaciones, las cosas que han llamado la atención son las que han salido a la luz. Lo que no ha llamado la atención y donde no hay discusión sobre el consenso, no hay disenso sobre el tema, no han salido a la luz. ¿Por qué? Porque para eso están los sindicatos y para eso están los representantes de los distintos colectivos que están interpretando. Pero a mí hay una cosa que ha dicho Sousa que me ha hecho mucha gracia, porque tiene una parte muy importante de verdad, y es que la izquierda siempre tiene una tendencia a mirar con malos ojos cualquier actividad privada que ellos piensan que es patrimonio exclusivamente del Estado. Y ha pasado lo mismo con la educación, pero hoy en día ya nadie discute que tiene que existir educación privada, porque eso forma parte de la libertad, y nadie discute que tiene que haber periodismo privado, cosa que en su momento se discutió, no es algo. En la época de la transición se discutieron muchas cosas. Y entonces de repente nos encontramos con que dices, vamos a ver, porque todos sabemos que cuando hay sociedades en las cuales la educación pública está basada en que no hay medios, la gente normal no tiene medios para poder acometer el gasto que le supone
la educación pública, la educación privada, ¿no? Sin embargo, a medida que las sociedades van mejorando, todo esto se va disociando y entonces ya hay colegios privados en los cuales la gente puede pagar un colegio privado y lo prefiere gastarse dinero en eso. ¿Por qué? Porque interpreta que puede obtener una educación distinta de la que le ofrece el sector público. Pasa lo mismo con la sanidad. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora pides una cita y yo, lo de las citas, Rubén, a ver, ojalá que fuera así y ojalá que, no sé si ese dato es un dato perfectamente contrastado, 2 días. pero yo sé que cuando uno pide una cita, rara vez tienes una respuesta de menos de un mes. Rara vez. Bueno, el dato se refiere en cuanto a intervenciones quirúrgicas. Vale. Bien, entonces, rara vez tienes una respuesta más o menos acorde, que es lo que a la gente le gustaría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como la respuesta en la sanidad privada es mucho más rápida, pues prefieren ir a la sanidad privada. ¿Vale? Es que no hay más historia. Y tampoco no hay que perseguir a la sanidad privada. Oye, la sanidad privada puede existir. ¿Por qué no? Y que exista, y el que la quiera pagar, que la pague. Entonces, una de las cosas que ha dicho Carlos es que sale perjudicado si la gente se va a la sanidad privada. Y no es verdad. No es verdad. Si tú tienes que atender durante el día a 60 personas, de las cuales 30 se te han ido a la sanidad privada, tienes que atender a 30. Entonces sales mejorado. Es decir, no hay un aumento del gasto en la sanidad pública por el mero hecho de que la gente se vaya a la sanidad privada. ¿Por qué? Porque siguen financiándolo exactamente igual vía impuestos. Con lo cual, si la sanidad pública tuviera el 10% de los enfermos que hay en toda España, con el presupuesto que tiene, oye, estarían súper bien atendidos. Clar. I això, tal com se tindria que fer en el sistema educatiu, no podrien anar tots els partits i cada algú aportar les seues coses? De momento lo están negociando con sindicatos. El resto de los partidos, el equipo de gobierno progresista, entre comillas, no está hablando con los otros partidos de esto. Es que tendría que ser así, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, ha dicho una cosa Víctor, que me ha parecido interesantísima. Dice, no es que no se trata de que la incompatibilidad se establezca de forma general, sino solamente a los jefes de servicio, a determinadas personas y tal. A ver, esto está dentro del mantra. El mantra de la izquierda es: cuanto más gente tengamos empleado público exclusivo, mejor. Y cuantos más haya, mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vas a conseguir que médicos muy activos y todo lo demás no acepten el ser jefes de servicio porque les interesa más la actividad privada. Entonces, nunca tendrás al mejor, probablemente nunca lo tengas de jefe de servicio, salvo que le estés pagando una barbaridad, probablemente. Entonces, pero el juego de fondo es: voy a crear al menos un grupo determinado de personas que sean dependientes del Estado, dependientes, por lo tanto, de la autoridad política del gobierno de turno, y que tendrá que obedecer y funcionar como un obediente pancomunista, como se decía antes, ¿no? O comunista. Entonces, hay una cosa que ha dicho, eso es en cuanto al objetivo, porque la izquierda siempre lo que busca es convertir en público absolutamente todo lo que esté relacionado con cualquier cosa, que esté tutelado por el Estado. ¿Para qué? Para que tenga poder sobre ello. No conciben una sociedad abierta en la cual uno pueda ejercer una actividad sin necesidad del control de alguien por encima. ¿Por qué? Porque es la propia vocación política de la izquierda, ser grandes burócratas. Entonces lo decía, no sé quién lo dijo, del antiguo países del este, que decían que la gente aspira a ser gran burócrata. Bueno, pues la izquierda española aspira a ser gran burócrata. Esto ya, cambiando de tema, Rubén ha dicho una cosa antes, hablando del tema de la gestión. Ha dicho, no, es que la gestión es muy importante y tal. La gestión, justo en esto, efectivamente es importantísima. ¿Por qué? Porque la gestión pero tiene que ser una gestión fría y abierta. Y vamos a ver, ¿cuál es la demanda que tenemos de sanidad pública? ¿Cuál es la demanda que hay? Es decir, ¿y cómo podemos cubrir esto? Pues podemos cubrir esto, y todo el mundo sabe, pues metiendo más médicos, metiendo más enfermeros, que se nos están yendo enfermeras y enfermeros a todo el mundo. ¿Por qué? Porque pagan mucho más en torno. Porque están muy reconocidos. Mira, hay que mostrarse muy firme en el mantenimiento. ¿Por qué? Porque es una cosa culturalmente muy española, lo de la sanidad pública. Es decir, y aparte de eso, la sanidad pública es un buen lugar para la investigación. Sí. Que está muy falto este país de investigación. Y todos sabemos que a través de la sanidad pública, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la colaboración que tienen entre ellos puede desarrollar pues productos nuevos o lo que sea. Y tal. Pero solamente puede ser así: es gestión y dinero. Gestión, dinero y, por supuesto, gente, lógicamente. ¿No? Gestión y dinero, ya está. ¿Algún comentario, Jaime? No, yo quiero comentar una anécdota que me ha venido a la cabeza ahora. No sé si hay mucha gente de los televidentes que nos están viendo que conoció al que fue médico de Formentera durante tantos años, Pedro Pizzaca Faro.
Pedro Pichá, que era un hombre excelente, un personaje mítico en Formentera, me comentó una vez que habían tenido que trasladar el centro médico de Formentera a otro lugar porque estaban en obras, que el otro lugar estaba un poco apartado, estaba donde estaba el antiguo parque de bomberos de Formentera. Y entonces me decía, de repente se han puesto todos sanos. Y dice, no me viene nadie. ¿Por qué? Porque hay que venir caminando. Entonces decía, estoy muy contento porque de repente se han puesto todos sanos, ¿no? Con lo cual, una reflexión que hay que hacer en torno a la sanidad pública es que hay que educar a la gente que cuándo tiene que ir al médico. Es decir, que no puedes ir al médico por cualquier tontería. Es decir, hay que hacer una prevención. Sobre todo en urgencias. Sí, también. Sobre todo, bueno, la gente va a urgencias porque no pueden acceder directamente a los médicos de atención primaria. Esa es la cuestión. Es decir, yo creo que aquí hay que reestructurar las cosas, hay que volver al sistema de cupos. Es decir, yo entiendo que los médicos deberían de tener un cupo. Es decir, yo tengo 65 familias de pacientes. Vale, pues yo a esas 65 familias las voy a atender cuando pueda y donde pueda y cuando haga falta. Y si es necesario ir a su casa, voy a su casa. Como se hizo en una época. Hombre. Pero claro, para eso necesitas pues, tantos médicos como decir, oye, mira, ¿cuánto aguanta cada médico? Pues mira, 65 familias, 100 familias. ¿Vale? Pues organizarlo así. Es decir, pero eso ya está fuera del Estatuto Marco. Ya esto es una cuestión de política sanitaria general. Y otra de las cuestiones que a mí me preocupa es lo que has hablado antes de hospitales de referencia. Los hospitales de referencia están desapareciendo como tales. ¿Por qué? Porque todas las comunidades autónomas quieren tener hospitales de referencia de todas las especialidades. Con lo cual, se están creando microhospitales de referencia que no van a ninguna parte. Es decir, hay que tener un planteamiento global español, lo siento decir tanto la palabra español, pero sí de toda España, para que todos los españoles sean iguales ante la sanidad. Si hay un hospital, por ejemplo, en Navarra, que es especialista en temas de corazón, o en Santander, o el Hospital de Cruces de Bilbao, que todo el mundo sabe que es en unidad de quemados es el más conocido de todos, pues bueno, que no se empiecen a copiar por cada comunidad autónoma un hospital de quemados, un hospital de no sé qué, un hospital de no sé cuántos. ¿Por qué? Porque eso es una pérdida de dinero y ese dinero puede ser invertirlo, coño, en hacer una sanidad un poco mucho más generalizada y mucho más igualitaria para todos los españoles. Y una tarjeta sanitaria para todos. Y única. Hombre, afortunadamente ese tema parece que sea más o menos en muchos de los casos, no sé si en todas las comunidades autónomas, pero ya hoy en día con la tarjeta sanitaria puedes ir a una farmacia fuera de Baleares y en algunos lugares te reconocen, por ejemplo, las medicaciones que tienen que darte y todo lo demás. Pero no está generalizado. No sería normal que sigues a toda la península. Lógicamente, porque lo que no puede ser es que si tú vas a un hospital fuera de Baleares, tengan que pedir permiso antes para poder acceder a tu historial médico. Claro. ¿Entiendes? Que això tindria que estar unificat, ja. Claro, y tú imagínate que te coge un fin de semana. El fin de semana resulta que el auxiliar de turno que está gestionando los hospitales, estos clínicos, los historiales clínicos, no está. Y dice, mire, es que no puedo entrar en su historial clínico porque no me autorizan. És que hi ha coses que no s'entenen. Des del punt de vista del ciutadà o del pacient, hi ha coses que no s'entenen. Que dius, bueno, i tan complicat és que tu te pugues moure per tota la península o per tot el territori espanyol en una targeta sanitària d'una comunitat, si vols dir, un territori. Tan complicat es dir, señores, ya está. Bueno, hay muchos sistemas informáticos, hay un problema de coordinación de las estructuras que ha creado cada comunidad autónoma, entonces todo eso hay que vigilarlo y coordinarlo, tiene que estar más o menos de forma que cualquier ciudadano español pueda ir a cualquier lugar de España y asistir al médico, a la sanidad pública gratuita y poder acceder sin que le pongan ningún impedimento. Claro. Que decir, no, es que usted resulta que no está empadronado aquí. Y dice, mire usted, yo estoy de viaje.